Para esta sección se realizó una revisión de la norma IEEE C57-1810 de 1998. Esta norma trata principalmente sobre las prácticas y requisitos que se deben cumplir al utilizar transformadores de potencia en rectificadores semiconductores. Su aplicación se encuentra en transformadores de cargas dedicadas con una potencia nominal de 300 kW o más, y en sistemas monofásicos de 500 kW o más, y en sistemas trifásicos. De igual manera, no aplica para equipos de soldadura, precipitadores estáticos, convertidores HVDC y aplicaciones de baja potencia. Por otra parte, también se realizó un estudio para las topologías ANSI 45 y 46. Por parte de la topología ANSI 45, su rasgo principal es su configuración de transformador trifásico con conexiones tipo delta en el lado primario y en estrella en el lado secundario. Hay diferentes aplicaciones donde es necesaria una topología de este estilo, como por ejemplo para reducir el voltaje de un sistema y equilibrar la distribución de la carga. Ahora, para la topología ANSI 46, esta topología también es de tipo trifásica, pero en este caso, tanto el lado primario como el lado secundario tienen configuración en conexión estrella. A diferencia de la topología anterior, esta configuración es aplicable en casos donde es necesario un incremento de voltaje y una distribución óptima de las corrientes de cortocircuito. Finalmente, a partir de estas topologías se puede construir un sistema multipulso. Estos sistemas pueden ser de 12, 18 o 24 pulsos, los cuales son muy útiles en términos de reducción de la distorsión armónica en un sistema de alta tensión. Para conseguir este efecto se procede a interconectar ambas configuraciones teniendo en cuenta las diferentes fases de desplazamiento. A partir de esto se pueden cancelar los armónicos de orden inferior y se mejora notablemente la energía reduciendo los componentes de corriente innecesarios. Para la parte de simulación de la normativa 45 y 46, se utilizó del software Typhoon Hill para graficar y simular ese sistema. Para la parte de control, en nuestro caso se utilizó un duty cycle del 25% de la onda, lo cual significa un 50% del duty cycle con respecto a un semiciclo. Teniendo en cuenta esto, se realizaron las gráficas. En este primer caso se tiene la señal de voltaje con respecto a una fase y a la señal de cada tristor. En este caso se utilizaron dos. Teniendo esto en cuenta, se realizó la señal de control con sus respectivos desfases, para la cual se utiliza la conexión de los tridevanados con un desfase de 0, 180 para el primer transformador, y de 30 y 180 con respecto a ese del segundo transformador. Como se puede ver, acá está en fase para cada señal. Luego se graficaron las señales de voltaje con respecto a este sistema de la salida de los transformadores y de la carga, lo cual se puede observar en esta figura, la cual se obtiene un rizado en la señal DC de aproximadamente 16 voltios, como se puede observar, y la salida de los tristores se comporta casi igual a la de la carga. Luego se tienen las señales de corriente para cada entrada de la fase total, ya para la sumada de los transformadores, para el izquierdo y el derecho, y la señal de la carga. Como se puede observar, la corriente de la carga es aproximadamente igual al del voltaje, ya que se utiliza una resistencia de 1 ohm y con un rezado de 16 amperios. Las demás, para el transformador izquierdo, se tiene casi una señal física perfecta, pero con una contribución muy pequeña. Y en el derecho se tiene una señal rizada con su distorsión y la sumatoria da la que está arriba. Haciendo la simulación para el FFT de los armónicos, se obtiene lo siguiente. Se puede observar una presencia aumentada de armónicos debido a la conexión de nuestro sistema y con nuestro duty cycle, ya que aumenta considerablemente los armónicos, pero reduce el voltaje a la salida. En cuanto a la parte experimental, primero se realizó el montaje en el laboratorio Potencia, luego estos datos se exportaron como archivos CSV que se graficaron en MATLAB. Todas estas gráficas se encuentran en milivoltios por amperio. Primero se tomó la señal de salida de la fuente, que como se puede ver cuenta con todos sus armónicos ya que no se ha realizado la rectificación. Luego se tomaron la señal de salida de ambos trafos, que teóricamente deberían tener un desfase de 30 grados, pero como se demostró matemáticamente en el informe, experimentalmente tienen un desfase de 36 grados. De la misma forma, aún se cuenta con todos sus armónicos, pero el armónico 1 ha aumentado su magnitud. Luego se tomó la señal del punto intermedio entre el YY y el delta delta. De la misma forma, aún se cuenta con todos sus armónicos, pero la magnitud del armónico 1 ha vuelto a aumentar. Por último, se tomó la señal de la fuente de entrada. Como se puede ver, esta gráfica tiene una forma mucho más sinusoidal, pero aún no se ha realizado completamente la rectificación, o si no se verían la señal de los 6 pulsos que debería tener la salida. En cuanto a los armónicos, la magnitud del armónico 1 ha vuelto a aumentar, debido a que ya se realizó la suma de ambos trafos, y de la misma forma ya se realizó la cancelación de los demás armónicos, excepto del armónico 11, 13 y sus derivados.